Pero los dos que vinimos fueron mi esposa y yo, que no éramos todavía nada, ¿verdad? 50 años, la verdad es que cómo pasa el tiempo. Y durante esos 50 años he tenido el privilegio de compartir varias veces con vosotros esa iglesia que ha transcurrido, que ha pasado por diferentes etapas y que algunos veteranos de aquí, como me recordaba al principio Isaías, pues especialmente en los tiempos aparentemente más difíciles es cuando hay que estar más fieles y firmes en el Señor. Y os puedo decir, hermanos, que en todas estas épocas y en la nueva etapa que empezaréis dentro de poco, tened la completa seguridad de que la iglesia es del Señor, de que la cobertura del Señor estará con vosotros y que la iglesia, como ha orado antes el hermano y como decía el clásico himno, pues iremos con la gracia del Señor firmes y adelante. No os quepa ninguna duda que seguiréis estando bajo la gracia, el amor, la cobertura y el poder del Señor. Antes nuestro hermano Alfredo ha leído un pasaje clásico en la carta a los Filipenses. Si fuéramos al libro de los Hechos de los Apóstoles, no hace falta que lo busquéis, en el capítulo 20, Pablo quiere tener una despedida con una de las iglesias que había pasado bastante tiempo, con Éfeso, y los citó en una población cercana, marítima, que era Mileto, para despedirse de ellos. Y allí, con los responsables de la iglesia, les dijo que tenía la conciencia tranquila porque les había anunciado todo el consejo de Dios. Es decir, les había presentado el Evangelio, como decía Isaías, en la magnífica exposición de la escuela dominical que ha tenido, el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Les había presentado un evangelio completo en sus enseñanzas del plan eterno de Dios en Cristo. Y había oportunidad para hablarles de la vida cristiana, de la eclesiología, de los fundamentos doctrinales, del futuro, pero sobre todo centrado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Escritura nos hace hincapié en la centralidad, suficiencia y preeminencia de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa centralidad de Cristo es lo que se hace hincapié en nuestra confesión de fe como cristianos evangélicos bautistas, lo que entendemos que es el centro de la palabra del Señor, porque Jesús es el centro, el espíritu de la profecía cumplido en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. Y dentro de la carta a los Colosenses, en este pasaje que hemos leído, encontramos el fragmento más importante de la carta, porque es uno de los pasajes cristológicos más completos de todo el Nuevo Testamento. Originalmente parece que era un himno constituido por diferentes estrofas. Los estudiosos nos hablan de estas distintas estrofas, pero que resalta el principio fundamental de la fe y la experiencia cristiana, y es la absoluta soberanía de Jesucristo. Esta persona que ha condicionado a lo largo de los siglos las conciencias de centenares de millones de personas que han creído y creen en Él y en su mensaje transformador. La persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que ha cambiado muchas vidas, como estoy seguro que las que aquí estamos en esta mañana, y les ha dado un nuevo sentido. Han pasado más de 20 siglos desde que se escribieron estas cosas, desde el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, y hoy sigue siendo la figura central de la raza humana. Como diría un escritor cristiano, Michael Green, si juntáramos todos los ejércitos que han existido,
todas las fuerzas navales que han surcado los mares, todos los parlamentos que han deliberado y todos los reyes que han reinado, veríamos que ni siquiera todos ellos juntos afectarían la vida de los hombres y las mujeres de este planeta, como lo ha hecho la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Por eso decimos que el cristianismo es Cristo y que Él es el centro de nuestras vidas y es el centro de la Iglesia. Y este hermoso y profundo pasaje en Colosenses que ha leído Alfredo destaca tres aspectos importantes, fundamentales, sobre la persona de Jesús, sobre el Cristo resucitado que vendrá otra vez. En primer lugar, este pasaje, este texto bíblico, nos habla de la relación de Jesús con Dios Padre. Durante siglos se buscó en la riqueza del idioma griego una cuidadosa selección de palabras y expresiones que pudieran definir con la mayor exactitud posible la realidad de Jesucristo y su relación con el Padre dentro de la fe trinitaria que los cristianos profesamos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no obstante, el Nuevo Testamento, y particularmente el apóstol Pablo, señala de forma clara y directa esta relación. Nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús diría en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 9, el que me ha visto al Padre. Y Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 4, escribiría: la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Podríamos decir, para entendernos, que Jesucristo es una foto de Dios, es una foto del Padre. Él nos hace visible al Dios invisible. Nos dice Pablo en Romanos: el cual Cristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Recalcaría también el escritor de la carta a los Hebreos. Y el apóstol Juan, en el primer capítulo de su Evangelio, señalaría: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Jesús conocemos en realidad cómo es el Padre, cómo es Dios. Pero más adelante en este texto también nos habla de que Jesús es el primogénito de toda creación. Versículos 15 y 18. Primogénito. En el pensamiento hebreo en general y en este contexto en particular, esta palabra es un título de honor, como es la palabra Mesías, incluso a veces referido al pueblo de Israel como nación elegida, honrada, favorecida por Dios. Le diría Dios a Moisés: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito, déjale ir. Y esta expresión primogénito contiene un sentido de preexistencia, de que es heredero y dueño de todo lo creado, ocupando un lugar único de supremacía, de autoridad plena, engendrado y uno eterno con el Padre en la unidad del Espíritu, el Hijo eterno de Dios. Con razón, Jesús diría: yo y el Padre, uno somos. Y si os dais cuenta, cuando dice esto, reaccionan los judíos que le escuchaban y lo que intentan es apedrearle diciendo: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y algo similar ocurrió cuando en Juan 8:58 les dice, hablando de su preexistencia: antes que Abraham fuese, yo soy. Y en aquellos momentos que están en los capítulos del 14 al 17 del Evangelio de Juan, en aquellos momentos de despedida de su círculo íntimo, de sus discípulos, Jesús diría en su oración al Padre: ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el maravilloso inicio del Evangelio de Juan manifestaría: en el principio era el Verbo, es decir, la palabra, es decir, Jesús. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio, en la eternidad, con Dios. Y el autor a los Hebreos diría: Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el propio Señor Jesús, en esta manifestación, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el libro de la Revelación, diría: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero no solamente en esta primera parte de este texto se nos habla de esta relación con Dios Padre en cuanto a plenitud, en cuanto a la primogenitura, en cuanto a la imagen, sino que habla también de la plenitud, de algo completo, de algo realmente definitivo en la persona de Jesús. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y más adelante Pablo reiteraría: porque en él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y cuando escribía a los romanos diría: de los patriarcas según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto que nos indica que Cristo es suficiente, que estamos completos en Él, que la fe en el Señor no necesita ningún tipo de añadidos. Recuerdo que cuando era jovencito tenía un compañero de trabajo que había sido sacerdote y además un hombre muy inteligente, y él, de manera un poco irónica me decía, como a los de tu iglesia, a los evangélicos, os falte la fe, no tenéis dónde agarraros, porque nosotros, diría él, tenemos dogmas, tenemos liturgias, tenemos imágenes, tenemos tradiciones, tenemos jerarquías, pero vosotros no tenéis nada de eso. Por lo tanto, como os falta la fe, os falta todo. Y tenía razón, ¿verdad? Pero es que lo esencial, lo auténticamente indispensable, lo que pide el Señor de nosotros es la fe. Es la fe en Él, la fe en el Señor Jesucristo. Con razón, la reforma protestante del siglo XVI, hace ya 500 años, ¿verdad? Uno de los lemas centrales sería: solamente Cristo, solamente la fe en Él. Solamente la fe en Él. Esto indica que Cristo tiene que ocupar también la primacía en nuestra vida, que tiene que ser el número uno. Recuerdo que en una ocasión, parece que también os lo dije, era significativo que Pablo, en uno de sus viajes misioneros, le acompañaba Segundo de Tesalónica. Al final de la carta a los Hebreos, de la carta a los Romanos, en el capítulo 16, está todo lleno de saludos. Hay más de 30 personajes que Pablo envía saludos. Y en un momento nos habla de: os saluda Tercio, el que escribió la epístola. Al dictado de Pablo tenía su escribiente. Y más adelante dice: y también os saluda el hermano Cuarto. Qué paradoja, ¿verdad? Como si hubiera un segundo, un tercero y un cuarto, porque el número uno es el Señor. El número uno de la Iglesia, de nuestras vidas, de la fe cristiana. Por eso podemos decir con Juan: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Jesús es el reconciliador universal que trae perdón, que trae paz, que trae esperanza, que trae una transformación, un cambio, una plenitud
a quienes le aceptan como único y suficiente Salvador, con todo lo que ello conlleva. Pero este pasaje no solamente nos habla de la relación de Jesús con el Padre, sino de la relación de Jesús con la creación. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el escritor de Hebreos diría, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y Juan, en el primer capítulo del Evangelio, afirmaría, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es la cohesión, el punto de encuentro de la creación universal. Y para los creyentes, para los que hemos nacido de nuevo, en Jesús tiene lugar el milagro de otra no creación, sino recreación. Porque al nacer de nuevo en el Señor Jesús, al convertirnos en Él, es como si realmente hubiera un nuevo nacimiento espiritual. Empezamos una nueva etapa en nuestra vida con una perspectiva eterna. Con razón lo diría Pablo a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y sabéis una cosa, que cuando una persona cambia, y cambia para bien, cambia por la acción transformadora del Espíritu Santo, es el mayor milagro que existe. Que cambie una persona es el mayor milagro. A veces cuando leemos en el capítulo 3 de Juan que Nicodemo va por la noche a hablar con Jesús y Jesús le habla que necesita nacer de nuevo y Nicodemo le dice, bueno, pero como un hombre viejo, un hombre mayor puede entrar otra vez en el seno de su madre. Nicodemo no era tonto. Nicodemo no le está diciendo literalmente de meterse otra vez dentro de su madre y volver a nacer, no. Nicodemo le está diciendo a Jesús, pero de verdad una persona puede cambiar. Puede cambiar. Y Jesús le dice que por su propia iniciativa y poder no, pero con el poder del cielo y del Señor sí, ¿verdad? Algunos habréis conocido, estoy seguro que el pastor Jesús Millán, y no sé si Leopoldo, que es un poco más veterano, conoceréis al pastor Susovilla. Susovilla fue un pastor que estuvo en Gandía y estuvo también en Oviedo, ahora está siendo muy bendecido en Puerto Rico, estuvo antes en Oklahoma. Él tenía un buen sentido del humor. Y cuando estaba de pastor en Oviedo, hace ya algunos años, recibió una llamada de teléfono. Oiga, mire, quería hablar, ¿es la Iglesia Evangélica Bautista? Sí. Quería hablar con el pastor, mire, soy yo. Mire, quería por favor, que he oído hablar de ustedes, saber qué creen. Y entonces el pastor Susovilla, pues mire, esto, lo otro y tal y cual. Ah, muy bien, sí, algo de lo que ya había oído. ¿Y a qué hora tienen ustedes la misa? Bueno, pues tenemos el culto los domingos a las 11 de la mañana. Ah, muy bien, pues nada, voy a ir allí, pastor, voy a ir. Ah, muy bien. Ah, una cosa se me olvidaba, pastor, ¿en su iglesia hay milagros? Suso se quedó un rato parado y dice, sí, cada domingo entre 100 y 110, según la asistencia. Porque el ser cambiados por el Señor es un milagro. Y cada uno de nosotros, en un sentido, sin ninguna duda, somos un milagro con el Señor, ¿verdad? En los versículos 21 y 22 de este pasaje, Pablo conecta con lo también escrito en el capítulo 2 de Filipenses. John Stott, este gran comentarista de la segunda parte del siglo XX, en su comentario de la carta a los Efesios, hablaría de la creación en Cristo de una nueva humanidad, de una recreación en el Señor Jesucristo llevado a cabo a través de su sacrificio en la cruz, con una nueva dimensión de paz, de armonía, de reconciliación
derribando paredes de separación entre hombres y las mujeres y entre hombres, mujeres y Dios. Recuerdo que a principios de los años 90, al poco que de derribar el muro de Berlín, que fue en noviembre del 89, traje una foto que se publicó en el Eco, que se veía la puerta de Brandenburgo y el muro, y que lo estaban todavía, ¿verdad?, derribando. Es todo un simbolismo de uno de los aspectos de la obra del Señor Jesús. Derribar paredes de separación entre nosotros y el Señor, pero también entre las personas, y haciéndonos hermanos y hermanas en Cristo, haciéndonos uno en el Señor. Pero también, hermanos, nos habla de la relación de Cristo con la Iglesia, con el Padre, con la creación y con la Iglesia. No nos cansaremos de repetir que Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros, los creyentes, el cuerpo, los miembros. Sabéis que una de las ideas centrales, inspiradas y maravillosas de Pablo, que se repite a lo largo de sus cartas, es este pensamiento: la Iglesia, el Señor la cabeza y nosotros, los miembros, el cuerpo, ¿verdad? Y no sé si habéis pensado que cuando el cuerpo humano, cuando está sano, cuando no está enfermo, cuando funciona pues como Dios manda, ¿verdad?, tiene un potencial extraordinario, un cuerpo sano, mucho más de lo que pensamos. Luego, con el tiempo y con los años, ya nos vienen las teclas, las cositas, etcétera, como nos pasa a casi todos los que hemos pasado ya de cierta edad. Pero cuando un cuerpo está en su plenitud y funciona al 100%, fijaos, los músculos del ojo se mueven 100.000 veces al día. Para dar un paso, un sencillo paso, empleamos 200 músculos. Los impulsos nerviosos viajan a 300 kilómetros por hora. La nariz humana reconoce hasta 50.000 aromas diferentes. El cerebro cuenta con una capacidad de 50 terabytes. Los que sabéis de informática, sabéis que un terabyte o un terabit, como se escribe, es la medida de almacenamiento de un disco duro, y solamente uno de esos 50 que tenemos puede almacenar más de 200.000 canciones, guardar unas 700 películas de hora y media, almacenar 1 millón de fotos de alta resolución o 1000 copias de la extensa enciclopedia británica. Uno, y tenemos 50. Podríamos decir que el corazón bombea hasta 7.200 litros de sangre al día, y en la vida media un corazón puede latir un total de 2.000 millones de veces. Es un ejemplo y un simbolismo de que cuando el cuerpo de Cristo, la Iglesia, está sana, cuando funciona como estamos llamados a funcionar, como Dios manda, tenemos un potencial extraordinario. Cuando cada miembro ocupa su lugar de acuerdo con el llamamiento, con los dones y con las capacidades que tiene, cuando esto ocurre, hay coordinación, hay interdependencia, depender los unos de los otros, hay sentido de pertenencia, hay sanidad espiritual, y todo ello adornado de amor fraternal y de vivir y compartir el mensaje del Evangelio. Por eso, cuando los miembros son fieles, la Iglesia es fiel. Cuando los miembros son maduros espiritualmente, la Iglesia es madura espiritualmente. Cuando los miembros son un ejemplo de servicio y de testimonio, la Iglesia es ejemplar en su servicio y en su testimonio. Porque el fundamento de la autoridad y del poder de la Iglesia reside en la obediencia a la cabeza, a la palabra, al Señor, porque Cristo suple todas las necesidades del cuerpo. Y Él dijo, y lo dice hoy en la iglesia de Carlet,
edificaré mi iglesia, y nada negativo, nada malo prevalecerá contra ella, porque la iglesia es del Señor. Porque estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas de Carlet, cuando convocamos al Señor Jesús en el lugar que le corresponde, en la vida y en la iglesia, entonces también ocupamos nosotros y la iglesia el lugar que le corresponde. Cuando hacemos esto, porque su Espíritu nos ilumina y nos capacita para vivir de acuerdo a sus enseñanzas, siguiendo su ejemplo. Porque la vida cristiana no es una teoría, la vida cristiana no es por los celos de Úbeda, no es unas buenas intenciones y unas filosofías, etcétera, sino la vida cristiana es vida abundante, vida para vivirla, vida para evidenciar que es real lo que decimos creer, vida para seguir las pisadas del Señor Jesucristo, quien nos dio ejemplo. Porque al venir en medio de los hombres, no trató de probar la existencia de Dios, hizo a Dios real. Y las personas al verle y al escucharle no podían dudar que había un Dios. Él no demostró, como algunos filósofos griegos, a fuerzas de razonamiento, la inmortalidad del alma. Él curó a los enfermos y resucitó a los muertos. Él no enseñó con lujos de recursos didácticos acerca de la dignidad de los niños. Puso su mano sobre ellos y los bendijo diciendo: de los tales es el reino de los cielos. Y si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Él dignificó el papel de las mujeres que fueron importantes en su ministerio. Jesús no procuró demostrar con razones la importancia de la oración. Oró. Algunas veces durante toda la noche, y a la mañana siguiente se nos dice que el poder del Padre estaba con él para sanar, para predicar y hacerlo con autoridad. Él no se limitó a enseñar sobre la necesidad de humildad y el servicio a los demás. Tomando una toalla, se la ciñó, luego la puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos diciendo: ejemplo os he dado. Él no discutió sobre el tema de la dignidad de todas las personas. Se juntó con todo tipo de personas, como hemos recordado en la escuela dominical, pero también con los humildes, con los pobres, con los mal vistos, con los marginados en su tiempo, y conversó y comió con ellos. Él no probó racionalmente cómo es que el dolor y el sufrimiento puedan resultar compatibles con el amor de Dios. Tomó sobre sí mismo en la cruz, de manera voluntaria, todo aquello que estaba en oposición al amor de Dios, y por medio de su dolor y sufrimiento mostró el amor mismo de Dios. Él no se limitó a hacer discursos acerca de la belleza del amor. Jesús amó. No solo nos dijo que la muerte no tenía que atemorizarnos, sino que era una puerta para la eternidad. Y él mismo resucitó entre los muertos, y su tumba vacía refleja una luz de seguridad y de esperanza. La Escritura nos habla de su autoridad, de su divinidad, de su preexistencia, de su, lo vemos en la escuela dominical, capacidad para perdonar pecados, de su sensibilidad, de su ternura, de su compasión, de su triunfo final, así como afirmaciones sobre sí mismo que ningún humano se hubiera atrevido a decir. Queridos hermanos, mucho podríamos extendernos sobre la persona de Jesús, pero sí decimos, como ha hecho esta iglesia durante 100 y pico de años, como han hecho otras iglesias de nuestra zona y las iglesias cristianas y 2000 años de fe cristiana. Predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo con todo
lo que eso significa. Por eso, hermanos, puesto la mirada en el Señor, como nos dice la palabra, seamos perseverantes, fundamentados y firmes en la fe, con sana doctrina y con vidas santas, para que conozcamos cada día mejor al Señor, le amemos con amor más verdadero y le sigamos con auténtico ahínco, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor os bendiga, mis queridos hermanos y hermanas de esta amada Iglesia Evangélica Bautista de la Fe. Amén.